Bueno, entonces continuando con nuestro diseño, con nuestros cálculos, vamos a calcular n como el número de placas. Y el número de placas está definido con la siguiente ecuación. Caudal del sedimentador sobre A, bueno, vamos a poner acá el paréntesis para que no se van a confundir, A por velocidad a través de las placas por despaciamiento, si no estoy mal, el espaciamiento. Y vamos a reemplazar. El caudal entonces es 0,2375 metros cúbicos sobre segundo dividido, abro paréntesis. El A dijimos que es 2,5 metros por B sub 0. Van a creerme que da 0,03578 metros por segundo. Ahorita subo y la calculo en metros por segundo. Y el E, 0,05 metros. ¿Por qué estoy ingresando todo en metros? Pues porque tengo que dejar todo en unidades consistentes. El caudal está en metros cúbicos por segundo, el ancho lo dejé en metros, entonces, pues, prefiero cambiarlo a las unidades consistentes. Entonces, ¿cuánto me da esta operación? Por favor, alguien que me colabore. 5,310. Yo no creo. Sí. A mí me da 531. 531,02. Pero 2. 531,02. Listo, entonces redondeo. Bueno, no necesito redondear porque dio 0,2 ya. Redondeo a 530. Voy a redondear a par. Redondeo a par. 532. Entonces, número de placas por cada costado va a ser igual a n dividido entre 2. Ya les digo qué es eso. Entonces va a ser 532 dividido entre 2 es igual a 166, a 266 placas. ¿Y por qué dividí entre 2? Porque se acuerda que yo les dije que el sedimentador tenía, aquí vemos, en este pedazo de la figura vemos que hay un sedimentador, bueno, ya puedo soltar eso. Acá en esta figura vemos que hay un sedimentador 1, ¿cómo? Hay un sedimentador 1 por acá y hay otro sedimentador 2 por acá. Esas placas, esa cantidad de placas de las 532 que me dice, tengo que distribuirlas en 2 pedazos, entonces por eso las divido en 2, para que me den cuántas placas hay en cada costado de ese sedimentador. ¿Listo? ¿Qué era lo otro que íbamos a revisar? Ah, tengo que convertir acá esa velocidad sub 0, la voy a convertir a metros por segundo. Y digo que por un metro son 100 centímetros. Y entonces esto me va a dar 0,003578. Y me va a dar en metros sobre segundo. Estos centímetros se cancelan con estos centímetros.
Ya pues tengo número de placas. Número de placas o 266, ¿en dónde las vamos a ver? Acá en esta gráfica. Son estas placas que están acá, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bla, 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 hasta acá. 266 placas debo encontrar, todas estas. ¿Listo? Esas 266 placas van a estar en una longitud que aparece acá, L asterisco. Esa L asterisco va a estar dado por varios términos. Primero, está dado por este pedazo que hay acá, que yo lo llamo, o se llama normalmente o vulgarmente como la cuña, que es ese pedazo donde las placas están inclinadas, donde están los 60 grados. Ese pedazo es una zona muerta, pero toca tenerlo en cuenta. Luego vienen los espacios que hay en las 300 o en las 200 placas. Son los espacios libres. Entonces ahí va una cantidad. Y además hay que sumarle los espesores de las placas, porque las placas nuevamente no son de 0 espesor, tienen un espesor. Dijimos que el espesor era ¿de cuánto? ¿Alguien se acuerda? milímetros. 6 milímetros. 6 milímetros. Listo. Bueno. Tenemos eso claro. Vamos a mirar el espacio de la cuña. ¿Cuánto vale y por qué sale de la fórmula? Entonces voy a dibujar acá. Cada cuña, esa es una cuña grande. Voy a tratar de dibujar acá. Uy, pero es que esto está muy feroz. Acá con esto voy a dibujar la cuña. Y voy a dibujar. Esta no me deja dibujar la costada, ni girarla, ni nada. Bueno, vamos a dejar aquí una placa que va a estar aquí. Dibujar unas 3 placas. Pero la embarré. La embarré porque no hice las placas gruesas. Es que las placas hay que hacerlas gruesas. Buenas noches, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Uy, que no. Tenemos nuestro ángulo acá. Nuestro ángulo que es de 60 grados. La distancia que hay de acá hasta acá. 5. Voy a dibujar una placa aquí gruesa. Exageradamente gruesa. Y acá decimos que esta tiene 6 milímetros. Una es 5 centímetros y la otra 6 milímetros. No olviden eso. Bueno, voy a primero a calcular el valor que hay acá. Porque por allá lo pusimos en algún lado y les dije que después les explicaba de dónde sale. Para eso, pues les voy a recordar que aquí hay una dimensión que ya la dijimos que tiene 1.2 metros. Esa es la dimensión de, digamos, de la hipotenusa. Este 1.2 pues va a ser esta misma dimensión de acá hasta acá. Entonces no la voy a copiar. Entonces aquí vamos a jugar un poco con trigonometría.
¿Por qué? Porque necesito hallar esta dimensión, sé esta dimensión y sé el ángulo. ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona? El cateto opuesto, este es el cateto opuesto porque es el que está contrario al ángulo, con la hipotenusa, que es esta. O bueno, esta que está acá, sino que es el valor de allá de abajo. ¿Cómo se llama esa función? Función que relaciona cateto opuesto con hipotenusa. ¿Cómo se llama? Todos al tiempo, ¿no? Seno, ingeniero. No, muchas gracias. El seno de 60, o bueno, vamos a ponerlo aquí, el seno del ángulo. Primero en letras va a ser igual a ¿qué? Bueno, no puedo ponerlo en ángulo, entonces vamos, no tengo letras. Es igual a, el seno de 60 es igual a ¿qué? Al opuesto, al cateto opuesto, entonces aquí voy a poner opuesto, sí, podemos ponerlo así. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pongamos aquí entre paréntesis para que no se vea ahí como tan feroces. Ahora sí vamos a reemplazar. Bueno, pero ¿qué es lo que necesito hallar? Yo sé cuánto es el ángulo y sé cuánto es la hipotenusa. Necesito hallar ese, el opuesto. El opuesto, pues simplemente la hipotenusa que está dividiendo va a pasar a multiplicar hipotenusa por el seno del ángulo. Y reemplazo. Entonces el cateto opuesto es igual a la hipotenusa, que es 1.2 por el seno de 60. Y esto debe dar 1,04 metros. Si no estoy mal. Y la trigonometría no ha cambiado en los últimos 200 años. Sí, ingeniero. 1,04. 1,0, sí, 0,4. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar acá. Este 104 lo vamos a poner acá al frente para que no se les olvide. Ahí 104. Listo. Ahora vamos a hallar el adyacente. Este de aquí abajo. Entonces voy a escribir ahora. ¿Cuál es la función que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Alguien? Pongo a esperar, nos pueden dar la... Ingeniero. Gracias. Ahora agilicemos que ya mire la hora que es y nos van a dar las 10 de la mañana acá. Coseno del ángulo es igual a adyacente. ¿Qué pasó con esto? Adyacente sobre hipotenusa. Y vamos a despejar adyacente como hipotenusa por el coseno del ángulo. La vamos a dejar así. Bueno, reemplacémoslo. Eso va a dar 0,6, no importa. Adyacente. Igual a 1.2 metros por coseno de 60. Para 0,6 metros, si no estoy mal. ¿Me corrigen, por favor?
0.6. Sí, ingeniero. 0,6. Bueno, ya tenemos esto de abajo. Ahora, si miramos en esta dirección, los 5 centímetros son inclinados, pero yo necesito es el valor recto. Ese valor recto, pues es más o menos lo mismo que sacar el valor recto de acá, pero vamos a hacerlo más grande. Voy a copiar acá. Lo voy a ampliar por acá. No voy a ampliar mucho. Necesito hallar aquí este tramo que hay desde acá hasta acá. Pero ¿qué pasa? Que aquí el ángulo ya me cambió. El ángulo está acá. Ese es el ángulo de 60. Entonces, yo conozco los 5 centímetros. Entonces, ¿qué función trigonométrica voy a usar acá? Pues entonces voy a usar, tengo nuevamente el opuesto del ángulo y la hipotenusa. Entonces, el opuesto del ángulo y la hipotenusa es el seno. El seno del ángulo va a ser igual al opuesto nuevamente sobre hipotenusa. Y después aquí voy a despejar ahora ya no voy a despejar el opuesto porque ya sé que los opuestos son 5. Lo que necesito despejar aquí es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? Aquí esta hipotenusa, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar y el seno que queda multiplicando va a quedar dividiendo. Entonces va a ser igual a opuesto sobre el seno del ángulo. Cierro paréntesis. Y la puedo calcular. No vale la pena, pero ya que estamos centrados en gastos, vamos a hacerlo. Hipotenusa es igual a lo opuesto, que son 0,05 metros, sobre el seno de 60. Oh, rayos. Y esto pues me va a dar igual a ¿cuánto? 0.58. Ah, 0,0. Ah, 0,0577. 577. Y después del último 7, ¿qué número sigue? Un 3. Ok, 577 metros. Voy a hacerlo acá de una vez para la placa, para el espesor de la placa. Es lo mismo. Entonces voy a escribirlo acá debajo. Pero ya no son 5 centímetros, sino son 6 milímetros. Esta es la hipotenusa, que es el valor para, aquí lo voy a poner entre paréntesis, para el espacio. Y esta hipotenusa que la voy a calcular para el espesor. Y pues me va a dar 0,00006.
¿Cuánto da, muchachos? Es 928 por 10 a la menos 3. Y después del 8, Un 2. listo. Ay, bueno, pero solo estoy dejando dos cifras, entonces dejémoslo así, 693. Bueno, listo, ahí están los valores. ¿Para qué hicimos este procedimiento? Pues primero para que se den cuenta que cuando voy a calcular la longitud del sedimentador, pues no utilizo los 5 centímetros, sino utilizo es el 5 sobre el seno del ángulo. Y el 104. ¿De dónde sale este 104? ¿O por qué lo mencionamos acá, este 104? Porque nosotros ya lo habíamos escrito. Recuerdan, mire, aquí yo les había dicho que hicieran acto de fe y que me creyeran este 104. ¿Por qué este 104 es acá? Porque es lo mismo que pasa, o ese ancho es el ancho que hay acá, que es la altura vertical cuando la placa está inclinada. La placa está inclinada, mide 1,20, pero como está inclinada mide 1,20. Cuando se ubica o se mide la altura vertical, solo va a dar 1,04. Esta altura da 1,04, que es la que acabamos de calcular, que tenemos acá, miren, 1,04. Entonces, por eso, allá arriba, cuando les coloqué esta dimensión 1,04, pues ese 1,04 sale de ahí. Estaba tratando de hacer el desarrollo de ese 1,04, ¿de dónde fue que salió? Y la ecuación, pues, la ecuación general para el L asterisco, voy a planteárselas acá, después la corro. L asterisco va a ser igual a la cuña, que la cuña ya dijimos que es, por acá está, o el cateto adyacente es 1,2 por el coseno del ángulo, entonces 1,2 por el coseno del ángulo, cierro paréntesis, ese es el pedacito de la cuña. Ahora le voy a sumar n mayúscula, que es el número n sub qué, n sub s creo que se llama, el número de, el número de placas, n es número de placas, porque aquí tengo que contemplar todas las placas, las 200 y polla que nos dio, las no sé cuántas. Tengo que contemplar esas 200. Lo divido entre el seno del ángulo. ¿Por qué lo divido entre el seno del ángulo? Porque aquí teníamos que, mire, para calcular la distancia horizontal, teníamos que dividir el 0,05 entre el seno del ángulo. Entonces no lo voy a dividir tantas veces, sino una sola vez. Aquí cambiemos este 1,2 como el L minúscula. Aquí estamos dejando todo en letras. L minúscula, coseno del ángulo, por número de placas por el seno del ángulo. Ahora todo esto por, vamos a dejarlo acá arriba, para que no se confundan. Aquí arriba, por E, que es el espaciamiento entre las placas, más I minúscula, que es el espesor de las placas. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Al coger este término E más I sobre el seno del ángulo, estoy teniendo en cuenta ese poquitico adicional que se da cuando enderezco esos 5 centímetros, los pongo derecho. Entonces, ahí estoy haciendo ese cálculo. Lo voy a dejar acá para tenerlo, para que lo tengan presente. Pero espere, porque vamos a ponerlo por acá.
Voy a borrar esta L asterisco que tengo acá para que ustedes no se les olvide que esta L es esta. Y voy a copiar eso y lo voy a poner acá donde estamos hablando de las ecuaciones. Para reemplazar. Entonces esto me va a dar esto por acá y voy a reemplazar. Y digo que L asterisco es igual a L que dijimos que es 1.2 metros, bueno, metamos eso en metros, por coseno de 60, coseno de 60, más número de placas, me dijeron que son 266, por, abro paréntesis, el espaciamiento entre placas 0,05 metros, más el espesor de las placas 0,006 metros, cierro paréntesis, dividido entre el seno del ángulo que es 60. Y entonces, pues esto me va a dar igual a la longitud del sedimentador. ¿De cuánto da? $17,800. Yo creería que 17.8, pero 17.000 no. 7.80. 17,8. Tiene un problema con ese punto que le va a costar sangre, dijo alguien por ahí. Pilas con eso porque eso es un dato erróneo. ¿Listo? 17.80 metros. Entonces el sedimentador va a tener 17 metros de largo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Vamos ahora a volver a nuestra A mí figura. me da 1596. ¿Cómo, señor? A 1596. Hmm, Ahí sí no tengo ni idea. A mí me da igual que Carolina. 1 punto, Profe, bueno, iba a ser 17.80. 17.8 me da a mí. A mí también me da 17.8. bueno, entonces yo le creo a la mayoría. 17,8. Ese que dio un dato loco, repite, el otro semestre aprende a manejar la calculadora. No, mentiras. Aprendan a manejar la calculadora de una vez. Bueno, vamos ahora a hablar de la tolva de lodos. La tolva de lodos, voy a ponerlo acá en café, es esta zona que está, acá, que es donde se empieza a acumular el lodo y en la medida que se va llenando, pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y sube hasta acá. Hasta ahí es zona de lodos. Ya, si sube más, pues ya va a salir el floco que esté por allá. Entonces, vamos a dibujar, vamos a copiar eso. Esa zona de lodos, voy a copiarla. Y la voy a pegar por acá en un lado. Para trabajar con ella.
Entonces, voy a hallar primero el área. El área, es decir, esto que hay. No, madre, siempre se me olvida. Esto que hay acá en este intervalo. Esto que hay desde acá, bajamos por acá, cerramos por acá. Esta es el área que voy a hallar. Eso tiene una figura geométrica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Un trapecio. Trapecio, muy bien. Para hallar el área de un trapecio necesitamos unos datos. Los datos que necesitamos es la distancia que hay. Bueno, pues ya la sabemos desde acá. Desde acá hasta acá. Que ya sabemos que se llama, pues aquí lo vamos a llamar teóricamente o vulgarmente hablando, se conoce como la base mayor. Ahorita le pongo el nombre. Otra distancia que hay desde acá hasta acá, que la voy a llamar la base menor, y pues la altura que ya está ahí. Entonces, espere, pongamos esta más gruesita, así bien gruesa para saberla, y vamos a poner aquí los nombres. Le voy a poner base mayor, le voy a poner base menor, y la otra que es la altura. Ya sabemos que vale 2 metros. Y vamos aquí a escribir la área del trapecio. El área del trapecio es igual a, abro paréntesis, base mayor más base menor, cierro paréntesis, dividido entre 2, por la altura. Y lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque hay dos zonas de lodos. Aquí hay esta que tenemos graficada acá y al otro lado del sedimentador está la otra. Entonces, todo eso va a ser por 2. Entonces, ahora sí voy a reemplazar. Voy a decir que el área del trapecio es igual, abro paréntesis. La base mayor aquí viene, son 3 metros, más la base menor que son 0,5 metros, sobre 2, por la altura, que son 2 metros, por 2. Entonces esto son 3 más 0,5 da 3,5 por 2, da 7 metros cuadrados. Me corrigen si está bien. Voy a poner aquí un paréntesis para que no vaya a haber ningún tipo de confusión con estas operaciones. Listo. Si da 7, muchachos, me confirman para salir de acá. Sí, Silencio. vinieron. Listo. Voy a copiar eso y lo voy a pegar allí donde tengo todas mis operaciones. Listo, ya tengo el área del trapecio. Ahora voy a hallar el volumen de la zona de la tolva de lodos. Volumen.
tolva de lodos. El volumen de la tolva de lodos va a ser igual al